Bueno, a continuación tenemos la presencia del pastor David Asmat. Él es licenciado en Religión y Salud Pública, tiene una maestría en Sagradas Escrituras por la UPU y un doctorado en Antiguo Testamento por la Universidad Adventista del Plata. Contamos con esta bendecida presencia y actualmente es docente de Antiguo Testamento y fomenta el área de vida saludable y provisión social de la Facultad de Teología. Pastor, bienvenido y muchas gracias por su presencia. Él tiene el tema 2290 y 1235 días, literales o simbólicos. Muchas gracias. Feliz sábado, buenas tardes. Okay. Agradecemos la invitación en esta oportunidad para poder presentar el siguiente tema. Permítame introducirlo de la siguiente forma. El otro día me tocó tomar el bus. Yo con cierta frecuencia visito a mis padres y subí al bus verde que le llaman Lorito, ¿no? Estaba yendo, me acomodé bastante bien y en eso subió un joven, hijo de la universidad a la que pertenecía. Y yo dije, bueno, un vendedor más, pues, ¿no? Un vendedor más. El hombre comenzó a hablar y comenzó a hablar de Dios. Interesante, dije. Seguro va a introducir su producto hablando de Dios. Ya. Seguí escuchándolo. Y no había cuándo presente el producto. Comenzó a predicar en pleno bus. Yo dije, este hombre, este parece teólogo, pero no lo he visto en mis salones, le digo. En eso sigue hablando y él dice, yo no soy profeta. Y comencé a mirarlo ya con extrañeza, ¿no? Tampoco soy hijo de profeta, pero les voy a decir algo. Y comenzó a lanzar profecías, supuestamente. Y decía, ¿no? Si usted el día de hoy fuese raptado, dice, uy, yo me preocupé más, ¿no? No es de los nuestros, dije. No es de los nuestros. ¿Por qué otras iglesias piensan diferente que nosotros? ¿Por qué otros grupos religiosos tienen una reflexión distinta? Y es que, aunque les parezca mentira, aún a pesar de que existen grupos, una sola Biblia, existen formas de interpretar la misma. Yo el día de hoy voy a hablar de una profecía muy pocas veces tomada, considerada, para reflexionar no tanto en la parte exegética, tampoco en la parte histórica, pero sí en la parte de la presuposición. Porque cuando vamos nosotros a la Biblia, vamos a la Biblia en función a ciertas presuposiciones. Y aunque les parezca mentira, adventistas o no, resultamos dando una interpretación según lo que a veces está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensan algunos grupos religiosos respecto a los 1260, 1290, 1335 días de Daniel 12, 5 al 13? Yo les voy a pedir que abran su Biblia. Y allí vamos a leer brevemente lo que dice este fragmento de la palabra de Dios. Y es una sección bastante curiosa, ¿no? Porque cuando nosotros leemos esta parte, nos da la impresión de que comienza a hablarse cosas completamente extrañas o raras o contradictorias. Pero cuando usted comienza incluso a leer el versículo 1, se percata que hay una historia que viene a continuación. Y lo que se dice en el capítulo 12 de Daniel no es algo aislado del capítulo 11. Cuando usted lee el capítulo 11, es un capítulo bastante complejo para algunos, con mucho debate incluso dentro de la iglesia. ¿Quién es el rey del norte? ¿Quién es el rey del sur? Es curioso porque cuando llegamos al capítulo 12, no se corta la secuencia histórica, no se corta la narración o la descripción de lo que el profeta viene diciendo, y él sigue, ¿no? Del versículo 1, solamente para engancharlo, dice, en aquel tiempo, y ese en aquel tiempo está haciendo alusión a lo que se venía diciendo en el capítulo 11. Nosotros tenemos que entender algo muy interesante. La Biblia no fue escrita en capítulos,
en versículos, como nosotros lo tenemos hoy en día, bastante bien organizadita, ¿no? Fue escrita de manera lineal, directa, como cuando nosotros escribimos una carta o redactamos un documento en nuestra computadora. Ellos lo hacían de esa manera también. Nosotros ya con el tiempo, a partir del siglo XV, comenzamos a ver cómo la Biblia resulta ser sistematizada en capítulos, en versículos. Pero conforme uno va leyendo, y llega hasta el versículo 6, y es como si la historia allí, la revelación, encuentra un pequeño corte. Y es a partir del versículo 7 que comienzan a decirse cosas adicionales a lo que ya se había mencionado. Fíjense la diferencia en el lenguaje. Verso 6 y después verso 7. Y dijo un varón vestido de lino, 12:6, que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y es curioso porque da la impresión de que en primera instancia Daniel está observando toda la visión que comienza en el capítulo 11 y sigue algunos versículos más en el capítulo 12, y después de esta declaración en el versículo 7 encontramos algo más en el versículo 8. Es como si fuese un pequeño corte, es como si fuese una escena distinta, diferente, dice el texto. Y yo oí, mas no entendí. Daniel estaba parado, percibiendo la visión del rey del norte, del rey del sur, tratando de comprender lo que se le estaba diciendo. Hoy día le hago leer a mi hijo y le hago leer a mi esposa y a mi otro hijo el versículo 7. Yo quiero que ustedes me digan si entienden lo que dice el versículo 7, le digo. Porque yo sinceramente, así como estaba, no lo entendía. Y mi hijo me dice, uno de ellos me dice, me parece que trata de este punto, papá, me da la impresión de que está que le restringe poder, me dice, al pueblo de Dios. Mi otro hijo me dice, no lo entiendo. Y mi esposa me dice, está confuso. Yo le digo, mira lo que dice el versículo 8 al principio. ¿Qué dice? Que Daniel tampoco. Así que no se sientan mal, le digo. Tranquilos porque aquí nadie entiende completamente. Pero es mucho más interesante seguir leyendo el texto. Porque dice después, ¿no? Y oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Interesante. Daniel no comprendió, el ángel le dice, para ti no es, va a ser para el tiempo del fin. Nosotros entendemos por profecía que estamos en el tiempo del fin. Hay una serie de eventos que se suscitaron en torno al cumplimiento de los 1260 días, 1260 años, que dentro de nuestra interpretación profética se cumplieron en el año de 1798. El sol se oscureció, la luna se hizo color de sangre, hubieron caídas de estrellas, hubo un gran terremoto que marcó la diferencia, y para nosotros hoy, y para los que vivieron también en torno al siglo XIX, a principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, esto era un boom. Yo me quedé sorprendido porque la historia marca dos grandes reavivamientos. Y uno se pone a pensar, dos grandes reavivamientos. Para mí siempre existió solamente uno. Y existieron dos grandes reavivamientos en la historia del cristianismo. El primer y más grande reavivamiento fue aproximadamente a fines del siglo XVI. Y el segundo grande reavivamiento
fue casualmente en el periodo en el que nosotros como iglesia comenzaríamos a surgir. Y todo esto por el cumplimiento profético. Y es interesantísimo también observar que fuera de lo que es, vamos a decirlo así, fuera de lo nuestro, fuera del adventismo, también comenzaron a estudiarse profecías de este tipo. 1260, 1290, 1335, 2300. Pero hubo un problema. ¿Cuál es la diferencia entre los adventistas y las otras denominaciones evangélicas? Es que los adventistas llegaron a un consenso. Lograron sintetizar y llegar a un punto en común. Pero el mundo evangélico en el mundo no lo tuvo así. Ahora, la profecía, si ustedes siguen leyendo, habla de los 1290, 1335 años. Vamos a mencionar brevemente cuál es la perspectiva respecto al libro de Daniel. Hay una visión contemporánea respecto al libro de Daniel. Y lo que les he mencionado tiene mucho que ver porque es la forma verdaderamente en cómo en los tiempos de nuestros pioneros se veía o se estudiaba la profecía y hoy también cómo se la ve. Porque mientras usted agarra la Biblia e interpreta el texto de Daniel y lo ama y dice esto es así, no todos piensan igual. Primero, existen por lo menos dos tesis respecto a la visión contemporánea del libro de Daniel. Hay una tesis que es la tesis exílica y existe la tesis que es una tesis macabea. Nosotros los adventistas encajamos dentro de la tesis exílica. Los exílicos pensamos que Daniel era un hombre real, que fue llevado a Babilonia, que todos los sucesos del horno de fuego, que todos los sucesos de que casi muere delante de Nabucodonosor por una orden que fue dada, que cada cosa que encontramos en el libro de Daniel es real y pertenece al siglo V antes de Cristo. Y que sus profecías son profecías, porque él fue inspirado. Esa es la tesis macabea. Pero ¿quieren que les diga una cosa? Son muy pocos grupos religiosos los que aceptan esta posición. Está la segunda posición, que es una posición académica, conocida como la tesis macabea. Y la tesis macabea concibe básicamente este escenario. Daniel no creo que haya sido un personaje histórico. Segundo, ¿profecías? No. A esto le vamos a rotular de la siguiente manera. Profecías, vaticini ex eventu. Y dice, ¿qué cosa es eso, pastor? Es decir, no necesariamente son profecías. Un individuo por ahí que vivió aproximadamente en el año 170 o 200 antes de Cristo, escuchó de lo que pasó pues, con Nabucodonosor, con los medos y los persas y con los griegos y escribió. Y lo puso como si fuese profecía. Entonces no es profecía, dice. Es profecía, pero vaticina ex eventu. Un evento que ya se había dado y ahora lo pongo allí y te lo vendo como si fuese profecía. Ah, interesante. Eso es parte de una tesis, digamos, de razonamiento académico entre teólogos, ¿no? Es por eso que incluso se dice que hay teólogos que son medios ateos. Se paran con su Biblia, la interpretan, la analizan, pero no creen en la Biblia, porque los que creen en esta postura dicen, la Biblia no puede ser inspirada por Dios. Así de simple. Porque en su mente, en su razonamiento, Dios no se puede involucrar con el ser humano. No puede interferir en la historia, dice. Sería quebrantar las leyes físicas y naturales. Entonces, hay muchos libros y muchos grupos religiosos que leen bastante bajo la lupa de la tesis macabea. Pero eso no es todo, porque la tesis macabea tiene una escuela que de repente alguno de mis compañeros ya ha mencionado, que es la escuela del método histórico crítico. Y la escuela del método histórico crítico, o el método histórico crítico,
tiene casualmente la intención de tomar la Biblia, observar la Biblia como un documento que no tiene ninguna vinculación con Dios. Es un libro como cualquiera, para ellos. Es un libro que no tiene participación divina. Es un libro que fue escrito de forma tal vez poética o sabiamente por hombres inteligentes y que por lo tanto podría caer en desactualización. Pero tú y yo no creemos eso. Sin embargo, mucha de la teología actual en muchos grupos religiosos está construida bajo esa presuposición. Entonces, cuando usted va al internet o cuando usted ingresa a algún programa de YouTube o cuando le llega algún videíto por ahí de algún predicador evangélico, de algún predicador que habla bastante bien, que no tiene nuestra filosofía, algo de esto va a comenzar a venderle a su mente. Y ahí comienzan las dudas, pues, ¿no? Y comienzan las reinterpretaciones del texto. Entonces, ¿qué métodos de interpretación verdaderamente existen? Yo voy a mencionar 4 y después vamos a ir desglosándolos. 4. Preterista. ¿Cuál es el segundo? Futurista. El tercero. Y el cuarto. Ok. A ver, una pregunta sencilla. De esos 4, ¿cuál creen ustedes que es el que nosotros aplicamos? Muy bien. ¿Por qué? Porque para nosotros la lectura del texto bíblico, de la profecía bíblica, va a ir siempre asociada al decorrer de la historia. Y vamos a interpretar el texto no a partir de la historia, sino que el texto nos va a ir mostrando a lo largo de la historia lo que está sucediendo. Ahora, es curioso, el preterista también usa historia. El futurista, más o menos, pero es mucho más volátil, digamos, con su interpretación. Y el dispensacionalista es más todavía volátil. Pues vamos a señalar algunas partes particulares que de alguna forma van a estar permanentemente presentes en el argot de muchos predicadores hoy por hoy. ¿Por qué ellos piensan así? Porque básicamente el preterismo, digamos, y el futurismo, y a este asociado el dispensacionalismo, tuvieron un punto de origen. Y el punto de origen surge como una defensa. En el siglo XV, ustedes recordarán, aparecen todos los reformadores, ¿no? Pero uno de ellos, más que otro, Martín Lutero, señalando permanentemente el cuerno pequeño como ¿quién? Al anticristo y al papa. Entonces comenzaron a generarse una serie de pensamientos dentro de la Iglesia de Roma para poder solucionar este problema. Y surgen estos 2 métodos. Porque cuando uno agarra y escucha a los evangélicos y dicen, estos son futuristas, ¿no? Estos son dispensacionalistas. El método dispensacionalista futurista no es de los evangélicos, es también de la Iglesia Católica. El método preterista es de la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy en día los que más lo utilizan son casualmente otros grupos religiosos. El preterismo. El preterismo tiene un punto de origen, ¿no? Y trata de agarrar y decirnos a nosotros lo siguiente. Bueno, el método de interpretación preterista dice, todas las profecías fueron cumplidas alrededor del año 70 después de Cristo. Es decir, tú tienes que identificar al cuerno pequeño, al personaje del cuerno pequeño antes del 70. Tienes que identificar de pronto al Mesías antes del año 70. Tienes que interpretar las 70 semanas de Daniel antes del año 70. Tienes que interpretar las 2300 tardes y mañanas antes del año 70. Y todo. ¿Por qué el año 70? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 70? Porque el año 70 Jerusalén fue destruida por los romanos. Y es curioso.
Ellos tratan de encajar. Es un arte impresionante. ¿Saben qué es lo primero que ellos hacen, por ejemplo, con la profecía de las 2300 tardes y mañanas? ¿Qué es lo que ellos hacen con esa profecía? Ellos dicen, no. El texto dice 2300 tardes y mañanas. Dice tardes y mañanas. Entonces es un día, no son 2300 días. Es la mitad de 2300. Y para ellos, ¿son cuántos días entonces? Muy bien, 1150. Ya. Pero algo más dice, esto no puede ser simbólico, es literal. Entonces comienzan a contar años y tratan de llegar hasta esa fecha del 70. Lo mismo hacen con los 1260. Lo mismo hacen con los 1290. Y lo mismo hacen con los 1335. Y vamos a ir viendo esto. Pero uno de los originadores, casualmente, de este pensamiento fue el jesuita español Luis de Alcázar, año 1500, alrededor del año 1500. Él da esta solución para poder decir, bueno, Lutero nos está diciendo que el sistema papal es el cuerno pequeño. Ok, si aplicamos este método, nos libramos. Hoy en día el preterismo es utilizado no tanto como el futurismo. Es utilizado en ciertos ámbitos académicos y es, podríamos decirlo así, es el método de bandera de la Iglesia Católica, porque ellos aplican el método histórico crítico. ¿Qué más? El objetivo principal del surgimiento fue desvincular a la Iglesia Católica de la figura del cuerno pequeño que está en Daniel 7 y 8. Ese fue el principal objetivo de este método. Martín Lutero decía así, pues, ¿no? Y esto no les gustaba. Creo que el Papa es el demonio enmascarado y encarnado porque es el anticristo. Esa declaración lo saqué de una serie de escritos de Martín Lutero, Charlas sobre la mesa se llama la colección, donde Martín Lutero dice muchas cosas. Y una de las cosas que dice con respecto a la Iglesia de Roma es esta. ¿Qué más? Por ejemplo, respecto al cuerno pequeño, aunque yo adelanté algo, les presento así. ¿Qué dicen, por ejemplo, respecto al cuerno pequeño? El preterismo señaló que el cuerno pequeño descrito en Daniel 7 y 8 está en el contexto de los sucesores de Alejandro. Ok. Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Una vez que Alejandro Magno murió, más o menos en el 323, algo sucede. Bueno, el imperio se fragmenta en 4. Y ellos dicen, bueno, el texto parece señalar que de uno de ellos sale el cuerno pequeño, y comienza a interpretar de esa manera. Por lo tanto, dice, ellos terminan encajando la descripción con este personaje llamado Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes fue un rey seleucida, un rey griego, un reyesuelo en realidad, que entre las cosas que hizo, y eso le sirve como argumento, entre una de las barbarias que él hizo, fue a llegar al santuario hebreo y sacrificar en el altar cerdos. Entonces, ellos dicen, ven, allí está el cumplimiento, una profanación del santo, del santísimo, y casualmente, en torno a esos años, año más o menos 171, había un sumo sacerdote, el último de la línea oficial, Onías III. ¿Y qué sucede con ese sumo sacerdote? Antíoco lo saca, lo expulsa y después lo mata. En su lugar pone a su hermano. Entonces ellos dicen, mira, ahí también está el cumplimiento de Daniel 9:27, donde el texto dice que de pronto sería cesado el continuo, pero también al ungido lo detendríamos, lo cesaríamos. Ahí está el cumplimiento. Y curiosamente, van tratando
de amoldar, ajustar a esa parte histórica lo acaecido. Con respecto a las 70 semanas, 490 días deben ser interpretados simplemente como parte de un enigma asociado al retorno judío después del exilio. Ellos lo entienden así, como un enigma, algo que tenemos que ver cómo lo acomodamos. No tiene exactitud de acuerdo a la reflexión de ellos. Entonces, ellos dividen de la siguiente manera esta parte. Las primeras semanas son 70 años de cautiverio que cubren el año 586, año del cautiverio, hasta el año 570, cuando el templo fue reconstruido. Fíjense que comienza ya a interpretar las 70 semanas. Ellos lo interpretan así. El año entonces dicen en el que cayó Judá, año 586, ok, ahí comienza la primera semana. Ok, la primera semana son los primeros 70 años. Son los primeros 70 años, dicen. Y eso nos lleva hasta el 516. Ok, 516. A partir de allí comienza otro conteo. Las otras 62 semanas son aproximadamente hechos que se dieron contra la muerte del sacerdote Onías. Y ellos una vez más tratan de ajustar las fechas. Esto procurando hacer la asociación con Daniel 9, 26 y 27. Y aquí viene la última semana. La última semana estaría refiriéndose al ungimiento del templo en el año 164. Bueno, en la revuelta macabea, uno de los personajes más sobresalientes, Judas Macabeo, hay una crónica con respecto a eso, es muy curiosa. Ellos, después de que expulsaron a todo lo que tenía que ver con este caballero Antíoco IV Epífanes, decidieron ungir, purificar el santuario. Y se dice que ellos comenzaron a limpiar todo y comenzaron a preparar aceite para las lámparas. Y eso lo toman también dentro de un marco bastante místico. Hay una historia que narra esto. Dice que Judas Macabeo dijo, bueno, miren, ¿saben qué? Solo tenemos poco aceite para las lámparas, así que vamos a poner lo esencial. Yo voy a irme a una campaña y después voy a volver. Espero que pueda seguir todavía las luces prendidas de este candelabro. Bueno, la historia que ellos cuentan es que cuando se fue Judas Macabeo y regresó, las lámparas milagrosamente no se habían apagado. Y entonces se pudo hacer el ungimiento de todo el lugar otra vez, porque el ungimiento solo se hacía con aceite, y aceite solamente había quedado un poco para las lámparas. Entonces, ahí está, dice, ¿no? El ungimiento, el ungimiento. Ustedes se van a ir dando cuenta, la manera en cómo se va forzando y tratando de esforzarla, parece bastante lógico también por cierto momento, pero no encajan exactamente las fechas y los eventos, y cada año tratan de tomarlo y agruparlo de tal forma que pueda tener sentido. Entonces, el preterismo, cuando habla por otro lado de las profecías de los 1260, 1290 y 1335, tiene por lo menos esta perspectiva. Ellos toman y dicen, no, estas profecías son en función a la caída de Jerusalén. Fíjense lo que dice este escritor, Grau se apellida él, es un teólogo preterista. Él dice algo bastante curioso. Como acontecimiento previo a la destrucción de Jerusalén y la ruina final, el pueblo judío iba a vivir el tiempo de angustia, los días de retribución o venganza, que habían de durar un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjense cómo va colocando la profecía en el contexto de la caída de Jerusalén en el año 70. Interpretando esta profecía como los años de asedio que vivió Jerusalén. Un tiempo que iniciaría con el cese del sacrificio continuo. Fíjense cómo lo va acomodando. Bonito lo acomoda.
y luego duraría 3 años y medio en relación con este evento señalado por Grau. Bueno, es curioso, porque él habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es la profecía de los 1260 días. Pastor, y los 1260 años, 90 años, y los 1335, ellos dicen, hay que agregarle nada más una cierta cantidad de tiempo. Son años de gracia, son años o son días o cantidad de días que son previos, y ahí se termina de descuadrar una vez más todo su argumento. Él dice así: el primer ataque de las huestes romanas, bajo el mando de un tal Cestio, nos dice Josefo en sus guerras judías, tuvo lugar en el mes que corresponde a nuestro noviembre, cuando corría el año 66. Y ahí se detiene. 66. Y él dice, allí, del 66 al 70, van a haber más o menos 3 años y medio. Ahí está el tiempo, tiempos y lugar de un tiempo. El sacrificio continuo dejó de celebrarse en el mes de Panemus, equivalente al hebreo Tamuz, y que corresponde a nuestro mes de julio. Claro, él dice, se dejó de hacer sacrificio. ¿Y cómo no se iba a hacer sacrificio si estaban en tremendo asedio? No se podía hacer nada. Pero dice aún más, esto ocurriría en el año 70. Así la medida de tiempo entre los dos acontecimientos es de 3 años y una parte del cuarto. Ya está, exactito, dicen ellos. Entonces, en el año 70 se acabó. Fíjense, qué capacidad para construir un argumento que va en contra de todo el argumento histórico y profético a la misma vez. Alguno me dijo una vez, pero tiene lógica, tiene sentido. Pero cuando tú comienzas a describir o a observar la verdadera descripción del cuerno pequeño que está descrito en Daniel 7, en Daniel 8 y en Daniel 9, hermanos y amigos, Antíoco IV Epífanes le queda chiquito al cuerno pequeño. No logra calzar exactamente con todas las descripciones descritas en Daniel 7. Hay un artículo de Abós Padilla que se publicó en la revista Teológica ya hace algunos años atrás, un artículo que fue traducido del alemán al español y que es interesante, titula, ¿no? En defensa de Antíoco IV Epífanes. Me quedé sorprendido, ¿por qué en defensa? ¿No? Y esa fue una tesis. Este hombre, este teólogo adventista, procuraba destacar cuáles son las razones por las que no puede ser Antíoco IV Epífanes el cuerno pequeño. Y las deja bien sentadas allí. Pues bien, este método preterista también es aceptado o abrazado por el método histórico crítico. Los del método histórico crítico tienen por lo menos 3 puntos de vista respecto a lo que pasa en la Biblia o al momento de interpretarla. Primera cosa, principio de analogía, dicen ellos. Un principio. Solamente para que tengan una idea. Si no pasó o no pasa ahora, es posible que también no haya pasado atrás, tiempo atrás. Entonces, dice, sí, ya no hemos visto un fenómeno en donde el mar rojo se haya abierto, quiere decir que no pasó. Si no vemos gente caminar encima del agua, quiere decir que no. Si de alguna u otra manera no hemos visto otro diluvio, quiere decir que no. Ese es parte del razonamiento del método histórico crítico. Y a veces en conversaciones con otras personas que no creen en la Biblia, también nos dicen esto. Otro principio es el principio de crítica. Y el principio de crítica dice, la Biblia es un libro cualquiera. ¿Qué inspirado ni qué inspirado? Es un libro cualquiera. Es un libro folclórico, es un libro de los judíos, es un libro que hay que analizarlo como sea. Así que vamos a tratar de descubrir cuál es la verdad. Entonces, esos comienzan a ser ellos.
este método histórico crítico, que es el que nosotros no abrazamos, lo abrazan grupos religiosos, lo abrazan académicos, teólogos académicos de otras religiones, protestantes, cristianas, y que es la que más aparece en los libros. Si un muchacho, digamos, de nuestra facultad quiere irse a Estados Unidos a estudiar en una universidad que no es adventista y quiere hacer un doctorado o una maestría, este método le van a imponer. Porque es un método científico, dicen ellos. Es un método serio, dicen ellos. Es un método que es valedero, dicen ellos. Pero es un método irreverente con el texto bíblico. Vamos ahora con el futurista. Y antes de cansarlos porque estamos para largo, el futurismo tiene una dinámica distinta, pero es mucho más popular hoy en día. Es lo que nosotros vemos en la televisión, es lo que nosotros escuchamos en la radio, es lo que nosotros apreciamos en el YouTube, es lo que nosotros leemos y aún incluso vemos como películas. Salió hace poco, si no me equivoco, una película que habla acerca del futurismo, es decir, que tiene como teología el futurismo y trata acerca de temas como, por ejemplo, el rapto secreto. No recuerdo el título de la película, pero si ustedes se dan cuenta, hay cosas que nosotros ya vamos observando. Aún incluso, si no me equivoco, en este paquete de películas llamado Netflix, también se encuentran películas de este corte futurista. Ahora, el futurismo también es una herramienta de interpretación católica, o lo fue, que surgió también en torno al siglo XV, pero surgió con otro personaje, un jesuita español, Francisco Rivera. Y él dijo, bueno, no nos ha funcionado, parece muy bien el tema del preterismo. ¿Y qué hacemos? Allá, lo más fácil, mandarlo sin fecha de ubicación. Vamos a tratar de ubicar el cuerno pequeño en cualquier momento, en cualquier parte de la historia. Y entonces comienza el argumento. No, el hombre del pecado todavía no ha aparecido. Es interesante porque ha habido un cambio, una evolución en la diversidad de bibliografía teológica de protestantes a la fecha. Hay libros que antes decían, el cuerno pequeño es el sistema romano papal. Hoy en día han cambiado esos mismos libros con esos mismos autores en una edición más reciente, ha cambiado. Ya no dice lo mismo. Dice, el cuerno pequeño es un poder que aparecerá antes de la venida del Señor. Y es que la teología también va cambiando en la mentalidad de ellos. Y conforme la profecía lo ha dicho, se tienen que terminar uniendo. Por eso alguien dijo, entre preteristas, el histórico crítico, el futurista, el dispensacionalista, no hay casi nada de diferencia en su estructura doctrinal para unirse y comenzar a promover un pensamiento que desvincule al sistema romano de la forma en cómo ha aparecido en la historia y ha intentado cambiar, como dice Daniel, los tiempos y la ley. Pero el futurismo tiene como aliado el dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo fue generado por un abogado que después se volvió pastor y su nombre es John Derby. Aproximadamente también en el siglo XVII y siglo XVIII, este hombre propuso una serie de dispensaciones. A ver, ¿cuántos de ustedes han escuchado ese concepto que nosotros estamos en el periodo o en la dispensación de la gracia? ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Conversando con alguna persona que es evangélica, viendo alguna película, o han escuchado de pronto por ahí la gracia y solamente la gracia. Eso sí lo tienen que haber escuchado. Pues los dispensacionalistas cortan la historia bíblica, bueno, según sea el material bibliográfico que usted utilice, pero ellos cortan la historia por lo menos en 6 dispensaciones.
Pastor, ¿cómo es eso? ¿En qué consiste eso? Cada dispensación es un periodo de la historia que ha tenido su ley, que ha tenido su castigo, que ha tenido sus personajes importantes y que cuando terminó ya no tiene nada que ver con el resto. Así, por ejemplo, lo que le pasó a Adán en la caída, a Eva en la caída, la orden de no tomar del fruto prohibido, las leyes que estaban para ellos, la manera en cómo el Señor los castigó, eso solamente es para ellos. Y quedó allí. Lo mismo pasa, dicen, con Adán, desde Adán a Noé. Y después también lo mismo de Abraham hasta Moisés. Es por eso que cuando usted agarra, le va y le dice a un evangélico que tiene que guardar los 10 mandamientos, él te va a decir así: la ley era en el tiempo de Moisés, con Cristo, a partir de Cristo es la gracia. Ellos están concibiendo que vivimos ahora en la dispensación de la gracia. Por eso que para ellos no hay cómo entiendan que se tiene que observar los 10 mandamientos. Porque así les ha enseñado. Y hay una Biblia, que es la Biblia de Scofield, donde está diseñada según estas dispensaciones. Y a veces hay hermanos que compran estas Biblias, ¿no? Y dan estudios bíblicos con esa Biblia, ¿no? ¿Verdad? No sabemos, pues. Es la verdad, no se sabe. Y es curioso, ¿no? Pero esto nos va ayudando a entender por qué otros piensan distinto que yo. ¿Por qué ellos piensan diferente? Y fíjense que a esto en realidad le podemos agregar algo adicional. Esta corriente de interpretación emplea el método de exégesis gramática histórica, porque también miran la historia, y literal. Literal. Tal cual así dice el texto, tal cual se tiene que entender. Ah, ya. Entonces, ellos llegan, por ejemplo, a este texto que dice: dos estarán caminando, uno será tomado, el otro será... Ah, ya, ahí está, así será. Ese es el rapto, dice. Uno estará de pronto moliendo el maíz y la otra le está acompañando. Ah, una será tomada, la otra será dejada. Esa es parte de la doctrina de la dispensación, conocida también como el rapto. Y bueno, solamente eso tiene pues para ir y hablar mucho más, pero brevemente, sutilmente, vamos a hablar de lo lógico a lo ilógico, porque dentro del texto de Daniel, por ejemplo, hay cosas que son bastante bien lógicas. Por ejemplo, nosotros encontramos una estatua, encontramos una bestia, ¿no? Y cuando miramos la estatua, está bien completa, compacta, su cabeza, sus pechos, sus muslos, sus piernas, sus pies. Está normal. Cuando vemos la imagen de la bestia indescriptible, tiene cabeza, tiene dientes, tiene cuernos, tiene un rabo, tiene un cuerpo, pero existe una estructura lógica, una forma lógica. Yo recuerdo que hace algunos años estábamos trabajando en el área de geociencia y nos llevaron al desierto de Ocucaje, en Ica. Y el paleontólogo a cargo nos puso delante de un fósil de ballena, un fósil enorme de 5 metros, ¿no? Y nos dijo: muy bien, ¿qué es lo que observan? ¿Qué es lo extraño y qué es lo normal que observan? Parece una pregunta sencilla, pero uno se pone a mirar ahí y a veces por la falta de ejercicio pues uno dice cualquier cosa, ¿no? Y por ahí uno dijo de manera inocente: bueno, parece que la ballena esta lo aplastó algo de un momento a otro y la dejó ahí con todas sus vértebras bien puestas, aplanaditas ahí, pero una detrás de la otra. Ah, muy bien, le dijo el paleontólogo. Las vértebras están en su propio lugar, las costillas están en su propio lugar, la cabeza, el rabo, todo está en su propio lugar. Ustedes saben, nos dijo, ustedes saben qué es lo que sucede de manera natural cuando una ballena muere en el fondo del mar. Dijo: a los 30 días de muerta
esta explota y sus vísceras, sus huesos, todo se diseminan en un radio de 3 kilómetros. Esto, dijo él, es evidencia de un sepultamiento violento. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque esto es lógico. Eso está bien pensado. Eso está bien estructurado. Y cuando miramos la profecía de las 70 semanas, igual. Para nosotros la profecía de las 70 semanas inicia el año 457, con la orden, el edicto de Artajerjes. Sigue, digamos, una cierta cantidad de años y nos lleva hasta el bautismo de Cristo, hasta el año 27. Sigue de pronto la última semana para que sean las 70 y encontramos a la mitad de la semana la muerte de Cristo. Y después de la otra mitad, el fin del tiempo de gracia. Es lo lógico. Sigue una secuencia cronológica. Va las cosas una detrás de la otra. Pero ¿qué es lo ilógico? Lo ilógico es agarrar y ver esto. Y después decir, no, los pies se le van a poner 2000 años más adelante. Eso es lo que dicen los dispensacionalistas, los futuristas, los evangélicos. No, la última semana donde tú y yo pensamos y creemos que Jesús murió en la cruz, dice, no, esa semana es en el futuro. ¿En qué momento? No sé, pero por ahí está, hay que estar atento nada más. Lo ilógico, lo lógico es esto, lo ilógico es esto. Es a la bestia sacarle la cabeza y ponerle pues en un momento bastante lejos. Ellos toman la profecía, la desbaratan y la colocan en el espacio de tiempo que creen que debe ser. ¿Y saben qué es lo curioso? La base de interpretación, el argumento de interpretación que ellos utilizan para afianzarse en esto es bastante curiosa. Nosotros hemos escuchado muchas veces aquella declaración de Jesús, que también está en Isaías. He venido a dar libertad a los... Y sabemos el resto. Pero ellos dicen, ya ven, miren, Isaías dijo eso en el año 750. Cristo vino en el año 27 y comenzó su ministerio. Él habló lo mismo en la sinagoga. Ah, ya ven, hay un periodo de tiempo amplio allí. Esto de acá nos sirve como argumento para poder decir que podemos arrancar la cabeza de la bestia o arrancar la última semana de la profecía y ponerla donde nosotros querramos. Es terrible. Es terrible. O sea, no tiene sentido lógico. Ahora, ellos hacen esto con la profecía de las 70 semanas. Miren, avanza la profecía de las 70 semanas. Para ellos, la última semana representa el fin del mundo. No está acá. Acá no está. Este es un periodo indefinido. Hasta aquí hay solo 69 semanas. Terminan las 69 semanas, comienza el ministerio de Cristo, y para ellos Cristo vino, instauró un reino que está permanente. ¿Saben qué es lo que pasa con ellos, por ejemplo, cuando ellos han escuchado lo que está pasando en Israel, todo el bombardeo que hubo, todo lo que ha acontecido? ¿Saben cuál es el argumento que ahora están señalando? Ah, ya comienza el Armagedón. Eso es lo que están diciendo. Y esos son, pues, los dispensacionalistas, los mesiánicos, todo este grupo de personas que tiene este tipo de interpretación. Ah, y acá, ¿qué va a pasar con entonces esa última semana? Va a ser en algún momento de la historia, al final del mundo, previo a la venida de Jesús. Pero antes de esta semana ocurrirá el rapto, dicen ellos. Ocurrirá el rapto. Tremendo. Entonces, preteristas, futuristas, dispensacionalistas y finalmente los historicistas. Esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que nosotros creemos, nosotros aceptamos la Biblia como inspirada, creemos que Dios inspiró en la mente de los profetas y ellos escribieron con sus propias palabras, con lo que conocían, con su capacidad, aproximadamente 40 tipos diferentes de personas
cultos, doctos e indoctos, reyes, no reyes, pastores, pescadores, etcétera, etcétera, escribieron la Biblia. Pero lo más impresionante no es que hayan sido 40 personas y que se haya escrito a lo largo de 1500 años. Lo impresionante es que a pesar de, existe una sola línea de pensamiento. Y eso nos enseña que el autor no es un ser humano. El autor es Dios. Entonces alguien, a veces me dicen, pastor, ¿y qué pasa, por ejemplo? Hay Biblias que están mal traducidas, ¿no? Hay Biblias que están mal traducidas, pastor, y que cambian palabritas por aquí, palabritas por allá. No nos preocupemos, porque el Señor ahí donde parece que algún texto nos han cambiado, hay otros 10 textos más que pueden refrendar y solucionar este problema. Pero como dijo el pastor Turpo, necesitamos conocerlos, necesitamos estudiarlos, necesitamos estar listos. A mí me da cierta preocupación cuando de pronto veo que mis hermanos vienen, aquellos amigos que tocan las puertas y se esconden, no quieren abrir la puerta. Los testigos de Jehová, ¿no? Vienen, tocan, ¡ting, tum! Y uno los ve, ¡ay, ya vinieron ya! Lo piensan para abrir y a veces no le abren. O sale uno y dice, espérense un ratito, y lo mandan a otro, ¿no? Una vez le pregunté esto a otra iglesia, ¿no? Los hermanos fueron bien sinceros, nos da miedo. Nos da temor hablar. Escuche y después refute, bíblicamente hablando. Sea sabio y no genere un muro. Porque, a ver, a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo antes primero venían, tocaban la puerta y yo me presentaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, a mí me gusta leer la Biblia. Soy adventista del séptimo día. Y ahí perdíamos todo. ¿Por qué? Porque es como si hubiese puesto un muro y él lo que hace ya no es evangelizarme, es atacarme. Y comienza, ¿tú crees que ellos no se saben todas nuestras creencias, no saben dónde tienen que atacarnos? Nos atacan y comienza, y yo lo que tenía que hacer en ese momento era defenderme. Pero ahora vienen, bueno, yo vivo ahora en la universidad, pero yo siempre voy a visitar a mi madre al Callao, y ellos vienen, tocan la puerta, ¿no? Ya voy atendiendo 2 familias así, ¿no? Y vienen, tocan, y me dicen, queremos compartir con usted la palabra de Dios. Ok, qué lindo, le digo. Esperen un momento, los voy a escuchar. Y ellos comienzan. Me sacan un texto. Y yo les digo, miren, yo en este momento tengo problemas emocionales muy fuertes en casa, necesito que oren por mi familia. Y ahí viene su primera crisis teológica de ellos. ¿Puedes orar por mí ahora? No oran, dice la hermana, es verdad. Pero le digo, ¿y cómo tú puedes decirme que vienes a traerme paz y a traerme la palabra de esperanza y no quieres orar por mí ahora? No, es que yo tengo que irme a mi casa o rodearme y cerrar mi puerta. Y ahí pues, ¿no? Otra vez, ¿no? Es un arte. Con mucha paciencia se tiene que hacer. Pero es importante. Avanzamos esto de acá. La profecía, básicamente, voy a presentar este cuadro porque si no nos va a ganar el tiempo. La profecía de los 1260 años, nosotros podemos resumirlo de esta manera. ¿Ok? Los 1260, 1290, 1335, la podemos resumir de la siguiente forma. Por ejemplo, los historicistas, para nosotros, la profecía de los 1260 inicia en el 538. ¿Ok? Y termina en 1798. Pero la profecía de los 1290 inicia el año 508. Hay una diferencia entre esta profecía y esta profecía. Esta profecía me marca un antes y un después en la Biblia. Es fácil poder establecer el rango, el tiempo, pero esta de acá y esta de acá no tanto. Sí me dice más o menos dónde termina, ¿ok? Sí me dice más o menos dónde termina. Y como son eventos que se asocian a la abominación desoladora, la detención del continuo. ¿Ustedes saben qué es el continuo? El continuo sacrificio, ¿no?
y que de por cierto es una mala traducción la que tenemos en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una traducción que hace alusión al preterismo en realidad. Pero, ¿cómo se debería entender eso? Bueno, me afianzo básicamente a esta fecha, en función a esta fecha, y digo, 1798, tengo que contabilizar esto hacia atrás, porque hablan, estas tres profecías, hablan de los mismos eventos, de las mismas circunstancias, pero van marcando distintos periodos de inicio y fin. Por ejemplo, esta de acá inicia 538, termina 1798, pero esta de acá va a terminar esta profecía de acá, 1290, va a terminar junto con los 1260 y me va a generar un retroceso en el año 508. ¿Qué pasó el 508? Ahí sucede un evento histórico bastante interesante. Clodoveo era un rey de esos que estaban en contra de la corona, era ateo, agnóstico y todo lo demás. Pero su esposa era cristiana. Y él en una batalla promete que si él gana, se bautiza a la religión de su esposa. Su esposa era católica. Clovis, también como es conocido, accede al bautismo y después se vuelve un heraldo peleador de Roma. Y esto se da en el año 508. Hay una primera asociación, digamos así, de lo político con lo religioso y para que vaya el cuerno pequeño saliendo y posicionándose de la mejor forma. Ahora, contando desde allí, nosotros llegamos, pues, obviamente, hasta 1798. Son dos profecías que van abarcando eventos similares, aunque con puntos de orígenes ligeramente diferentes. Algo sucede acá, porque hay una diferencia con el año 1335. Este va a iniciar junto con 1290, pero ¿cuándo va a terminar? 1843, en la víspera de los 1844, del año 1844. Y uno se pone a pensar, ¿esto qué puede significar? No es nada más ni nada menos que así, como los 1260 anunciaban el fin del poder papal y los 1290 refrendaban esto de aquí está marcando el final de una de las profecías también más importantes de la Biblia, las 2300 tardes y mañanas, pero a la misma vez anunciando un ministerio y un servicio completamente diferente al que ya se estaba en ese momento ministrando en el cielo. Eso es lo que nosotros entendemos con la profecía de los 1260, 1290, 1335 y por eso entendemos, comprendemos y aceptamos de forma diferente. Me gustaría seguir hablando, pero ya el tiempo se acabó, así que Dios les bendiga, Dios haga resplandecer el rostro sobre ustedes y tengan paz. Y muchas gracias.